Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro canal de comunicación con nuestros colegas, amigos, tratando de llevarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. Uno de los temas fundamentales para que una organización fluya, para que una organización funcione, tiene que ver con un área que es el área de operaciones. El área de operaciones es la que dirige, conduce, promueve todos los procesos para que los flujos de la circulación de los pacientes se haga de una manera que sea rápida, que sea eficiente y que genere una muy buena experiencia del paciente. Y en ese sentido tengo a un súper experto acá acompañándome en este episodio. Tengo el gusto de compartir con un amigo de muchos años, de compartir la diaria, que es el doctor Diego Conde. Él es médico cardiólogo y él es el director del área de operaciones del ICVA. En su formación académica, sobre todo como decía, la parte asistencial, ha sido extremadamente activo y ha publicado más de 80 trabajos de su especialidad, que es la cardiología clínica. Con el tiempo se fue profesionalizando en el área de operaciones y hizo un fellowship de operaciones en Cleveland Clinic en el año 2015. Además, y como si eso fuera poco, tiene un MBA en UNESCO en el año 2020 y actualmente también es vicepresidente de la Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud. Así que todo un súper experto. Así que Diego, gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Sí, Diego, cuando hablamos de operaciones hablamos de que las instituciones son estructuras vivas donde todo debe fluir y no es de casualidad que las cosas suceden, ¿no? Y pareciera que la puerta de entrada a este proceso tiene que ver con la posibilidad del acceso, la accesibilidad al sistema. Contame un poco ese concepto desde tu perspectiva de la de operaciones. Mira, hoy en día es una problemática a nivel internacional, no solo a nivel nacional, el acceso del paciente, cómo llega el paciente a las instituciones de salud, en este caso con afecciones cardiovasculares que son, como todos sabemos, la primera causa de muerte, como es la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Así que es de suma importancia la accesibilidad y que esta accesibilidad sea en tiempo y forma, manteniendo una adecuada calidad de atención. Las formas de acceso hay múltiples. Una se divide por áreas. Podemos tener el acceso al ámbito ambulatorio. Hay pacientes que esperan muchísimos días para poder ser vistos por un médico o realizarse un estudio complementario no invasivo. Y la realidad que se está trabajando mucho a nivel internacional y acá en el ICVA hemos implementado procesos que han facilitado la posibilidad de la llegada de estos pacientes a ver al médico o a hacerse el estudio. Qué bueno eso de facilitar, ¿no? Y contame, ¿de qué se trata? Bueno, en parte el primer contacto importante es que se ha trabajado muchísimo en que el paciente estaba muy acostumbrado al llamado telefónico, el contacto con un operador o una operadora y la implementación de herramientas digitales, como es el caso de poder tener a través de una app del ICVA o a través de la web, ha facilitado muchísimo la obtención del turno. Otra forma muy interesante que hemos aplicado es que el propio médico en el consultorio, cuando está viendo al paciente y tiene que volver a citarlo por una situación clínica determinada o solicitarle un estudio y ver el resultado, puede otorgarle el turno a él por sus propios medios al paciente, y eso es un avance importante, poder evitar la pérdida de tiempo haciendo trámites administrativos o consultas administrativas. Diego, ¿cómo ves la incorporación de operadores con inteligencia artificial? Bueno, la verdad que
La inteligencia artificial está realmente siendo de vanguardia totalmente. Sí. Hace poco hablábamos que iba a venir, que el futuro, pero ahora recontra, ya estamos adentro y estamos caminando. Hay que subirse arriba de esto. Hay que subirse. Y con eso nos hemos subido a través del chatbot, que el chatbot de Liqba va teniendo un Magic Learning, o sea, va aprendiendo, digamos, el tema a través de las consultas, y lo alimentamos nosotros a través de los síntomas y signos que le agregamos a ese chatbot, y de esa manera el mismo chatbot puede levantar alertas sobre la necesidad de una atención más rápida o más lenta, digamos, dependiendo de la posibilidad de espera del paciente. Qué interesante. Esto también se ejerce en la guardia a través de un sistema que es el Emergency. El triage, ¿no? Hablábamos del famoso un score, ¿no? Un score de riesgo para identificar los pacientes y poder clasificarlos. Que sería la traducción del Emergency Severity Index, un índice de severidad de emergencia. El ESI. El famoso ESI, exacto. Que tiene 4 niveles. El primer nivel, donde te determina a partir de este triage si el paciente necesita una intervención porque está en riesgo la vida. Eso necesita atención inmediata, lo cual lo pone en color rojo, lo identifica al médico y de esa manera el médico hace asistencia inmediata. También tiene relación con la cantidad de recursos que vas a necesitar, es decir, ya levanta una alerta en la guardia donde va a haber recursos como, por ejemplo, recursos como medicaciones endovenosas, recursos como necesidad de asistencia probablemente respiratoria, es decir, prepara a todo el equipo de la guardia de una manera tal para poder afrontar la asistencia de la patología que tiene el paciente. Ya cuando vamos a un ESI-2, en este caso el ESI-2 es un paciente que necesita una atención inmediata pero que no estaría en riesgo su vida, de manera tal que la cantidad de recursos sería menores y también permite al equipo médico y de enfermería enfrentarse a la cantidad de recursos reales que necesitamos. Claro, porque también tiene que ver con recursos finitos, humanos y de disponibilidad de dispositivos, ¿no? Exactamente, tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con el tiempo. El tiempo por la patología. Por la patología, tiene que ver con la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeros, tiene que ver con los insumos, tiene que ver con los dispositivos que tenés que tener de manera inmediata y muchas veces estudios de emergencia. Sé que tenés implementados sistemas que permiten determinar la intensidad, el tráfico de determinados sectores para poder así redistribuir el personal prácticamente de manera automática. Sí, nos manejamos con lo que son tiempos y lo que es ocupación. En cuanto a tiempos, por ejemplo, en la guardia, un ESI 3 o un ESI 4, que son los cuadros más leves, los color verde, digamos, y los color que no requieren emergencia, tienen un promedio de posible atención hasta 25 minutos, que nos ponemos como límite, que lo estamos respetando, lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y también tenemos el tema de ocupación no solo de la guardia, sino también ocupación a nivel del ámbito ambulatorio en los consultorios, donde podemos saber qué nivel de ocupación tenemos y cómo podemos redistribuir nuestros recursos humanos, nuestros recursos médicos y darle asistencia al paciente para que pueda ser atendido. Qué pata tremenda también con el área de sistemas, cómo operaciones y sistemas la situación hace que trabajen de manera mancomunada. Absolutamente mancomunada, ¿no? Porque esto te permite generar todas la eficiencia y la fluidificación de los procesos. Así como hablabas de la inteligencia artificial, hoy te diría casi imposible, si no tenés un soporte como el que tenemos con sistemas, poder dar esta eficiencia a los pacientes. Hoy en día este acceso se da gracias a sistemas, por ejemplo, de autogestión, donde el paciente autogestiona su turno, como te expliqué antes, a través de la app o de la web. Lo mismo cuando llega al instituto cardiovascular, tiene la posibilidad a través de una pantalla táctil de ingresar su número de documento y automáticamente el sistema le indica el horario, el piso y el médico que va a ser atendido, como también si tiene más de una
de una atención con un médico o de un estudio complementario, le hace el camino al paciente de cómo tiene que continuar dentro de la institución. Sí, digo, porque acá lo escuchamos mucho al ingeniero Aranguren, Alejandro, y él habla que su gestión o su trabajo está apalancado o apoyado sobre 3 pilares, y él usa siempre la palabra autogestión, automatización y interoperabilidad. Ahora estás hablando un poco de la autogestión en particular, y los ejemplos son estos que comentabas, la posibilidad que la persona en forma individual puede ir resolviendo las necesidades sin interacción con otras personas, ¿no? Y acá en el acceso, por ejemplo, me contabas, a la ambulatoria es particularmente especial, ¿no? Sí, realmente facilita muchísimo. El paciente ingresa al Instituto Cardiovascular y afortunadamente sistemas en la cabeza con Alejandro Aranguren han desarrollado realmente una forma de autogestión realmente muy, pero muy interesante, ya que el paciente puede concurrir y no pasar por un sector administrativo. Claro, pone el DNI. Pone el DNI y va directamente al piso a ver al médico. Ya se activa, ¿no? Y hay una mezcla entre autogestión, automatización e interoperabilidad. Interoperabilidad. Entonces, ¿cómo pega la interoperabilidad ahí? Y la interoperabilidad cumple un rol fundamental en toda esta autogestión en general, porque permite que el paciente que tiene una determinada cobertura médica, el sistema se comunique en tiempo real con su cobertura médica y produzca la autorización para recibir esa atención o realizarse ese estudio. Todo este trabajo que se da a través de lo que llamaría el back office, a través de un sistema, permite realmente acortar los tiempos y que tanto nosotros como las coberturas de los pacientes tengan conocimiento en tiempo real de lo que está sucediendo. Claro, que tiene que ver con un montón de etapas, autorizaciones, que antes parecía como un peso enorme. Yo vi una película que iba y venía el paciente, iba y venía con las autorizaciones, y esto, la distancia es un clic. Es un clic, es inmediato. El paciente, cuando termina de colocar el DNI y le muestra el camino que tiene que realizar en el ICUA, automáticamente ya salió la autorización a la cobertura y la aprobación de la misma. Con lo cual no tenemos que esperar una respuesta del financiador, ni el paciente tiene que volver a la cobertura a lograr esa autorización, ¿no? La idea es facilitar, sin duda, y esto todo también unido o también pegoteado a lo que es la historia clínica. Diego, hablamos mucho de accesibilidad al sistema. ¿Qué otros procesos dentro del ICVA que vos llevas adelante merecen también ahora resaltar? Porque toda la conexión de los actos médicos están interconectados, basados siempre en la historia clínica, pero, por ejemplo, la gestión de farmacia. Sí. La gestión de farmacia, el médico indica, ya sea el fármaco o dispositivo que el paciente requiere, y automáticamente la farmacia recibe esa información, también de manera automática, y gestiona para poder que ese insumo, que esa medicación llegue al paciente de manera inmediata. Esto también es un avance importantísimo, lo que se llama manejo de inventario. A ver, contame un poco de eso. Bueno, hay un sistema también donde, por eso siempre hay que recalcar que los sistemas son fundamentales hoy en los establecimientos de salud también, no solo en la industria no médica, porque a través de esos sistemas uno puede saber con qué insumos cuenta y realizar una planificación adecuada para evitar lo que en algunos lugares sucede, que es el quiebre stock. Es decir, que no tengamos una medicación es gravísimo para el paciente, que no tengamos un dispositivo, que no lo tengamos identificado para qué paciente es. La verdad que este sistema que nos permite evitar todos esos problemas da un nivel de calidad de atención no solo eficiente, sino realmente de una atención médica muy buena. Y eso se engancha con el inventario, ¿no? Estamos yendo cosas bien técnicas, pero un poco la idea es tratar de entender la eficiencia o cómo se promueve la eficiencia de una organización donde todo está aunado. Yo creo que centralizó básicamente en lo que es la historia clínica, pero que todo el sistema
está... Todo el sistema dialoga, digamos. Todo el sistema dialoga entre sí, y en el caso también ahora tenés el tema de la gestión de inventario. Sí, la gestión de inventario es una gestión muy, muy importante, debe haber una planificación muy correcta. Esta planificación se realiza en función de lo que figura en el sistema, que coincide con lo que hay físicamente. Se hace entonces lo que se llama un inventario anticipado, es decir, se solicitan esos insumos de manera anticipada para poder contar con ellos sin necesidad de salir a último momento a conseguirlos. También es importante en el tema del sistema de inventario el contar con bancos de consignación. O sea, nosotros hoy en día tenemos marcapasos disponibles que el sistema permite saber qué tipo de marcapasos contamos y según lo que requiere el paciente, al momento del pedido del médico, ese marcapaso está accesible a él, ¿no? Perfecto. Nosotros que a través de Swiss Medical hemos crecido bueno, obviamente en influencia de alguna manera a través de las otras clínicas. ¿Cuál es en ese sentido te parece el rol que tiene todo el sistema de operaciones en la intercomunicación con diferentes sedes? La verdad que es fundamental porque depende de cómo se le dé la asistencia a los pacientes en las otras sedes. Y aquí también los procesos son la base de esto. Hoy en día en cualquier clínica donde estamos trabajando en conjunto dentro de Swiss Medical se asiste a pacientes en estado de emergencia y todo esto necesita de un proceso muy aceitado, tanto médico, de técnicos, o sea, todo tipo de recursos humanos e incluso de insumos. En este momento, de hecho, nos estamos preparando porque vamos a manejar el inventario de esta nueva sede que es Nordelta y se nos agrega un lugar más donde todo este software y todos estos procesos desarrollados nos va a permitir poder tener los insumos y en las cantidades y en los lugares que correspondan, ¿no? Hace un rato hablábamos, y saliendo por un poco de esto, de la interconexión, porque es la interoperabilidad con el financiador, pero también entre los otros prestadores, ¿no? ¿Cómo son los trabajos que estás haciendo sobre el tema del apunte de turnos, la toma de turnos? Y sé que estás trabajando en un concepto de generar los turnos en el mismo momento o el mismo día. Contame un poco de eso. Sí, lo que se hace con esto es que hay pacientes que requieren una atención por ambulatorio, intentamos que sea la menor demora posible, con lo cual hacemos lo que se llama en inglés the same day appointment, que acá la traducción sería la demanda espontánea. Dejamos agendas disponibles para los pacientes para que puedan ser atendidos en el mismo día según el grado de importancia de la patología por la que recurre. Y otro punto interesante es la incorporación de lo que hemos llamado médico orientador. El médico orientador es una forma de llegada también al paciente de primera vez sin esperar a consultar con un especialista y realmente determinar cuál es el cuadro del paciente, qué estudios necesita y si realmente necesita esta derivación en el especialista. Y en el caso de llegar al especialista, que llegue ya con todos los estudios complementarios necesarios y medicado correctamente. Bueno, Diego, la verdad que hemos hecho un camino muy, muy lindo. Hemos buceado todas las diferentes áreas del hospital que no estamos tan acostumbrados como áreas de operaciones. Hemos hablado primariamente de accesibilidad. Hemos trabajado sobre el concepto de eficiencia y sobre 3 pilares que tienen que ver con la autogestión, la automatización y la interoperabilidad. Así que muy, muy, muy interesante y muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.